Esta mañana vamos a estudiar los versículos 33 al 45 y déjeme repasar cómo llegamos hasta acá. La sección donde estamos ahora comenzó con una pregunta que los enemigos del Señor le hicieron. La pregunta fue: ¿con qué autoridad haces estas cosas? En el contexto, recordamos que Jesús había entrado en el templo y había echado a todos los que vendían y compraban en el templo y había dicho que habían convertido la casa de oración en una cueva de ladrones. Y después Jesús se había puesto en el mismo lugar a enseñar y a guiar al pueblo. Los hombres que hasta ese momento habían sido tomados como los líderes están muy ofendidos. Ellos no habían planeado esto. Ellos no querían entregarle el liderazgo a nadie. Ellos estaban muy cómodos y seguros. Así que ahora este usurpador en la mente de ellos está al frente, las multitudes le siguen, le aclaman. Dijeron cuando entró el domingo que él era el hijo de David y todos gritando eufóricamente. Así que los líderes, los pseudo líderes de la nación de Israel, tienen que hacer algo. Y esto es lo que se les ocurre: venir a confrontar a Jesús y desacreditarlo. Y esa pregunta, ¿con qué autoridad haces esto?, en la mente de ellos tiene una sola respuesta: nadie lo puso ahí. Jesús no tiene el aval de nadie, de ninguno de los líderes. Nadie le respalda en lo que él está haciendo. Así que él no tiene el derecho de tomar el gobierno de Israel. Ese es el argumento que ellos están dando, ¿no? Lo hacen en forma de pregunta, pero ellos no quieren saber. Ellos ya decidieron que Jesús no tiene ninguna autoridad. Ellos ya decidieron que no van a dejar que Jesús reine sobre ellos y que les saque la posición que tienen. Bueno, Jesús les responde. ¿Se acuerdan con esa otra pregunta? Bueno, ¿quién envió a Juan? Y con esta pregunta Jesús saca a luz que el problema no era que ellos no sabían con qué autoridad Jesús lo hacía. Claro que sabían. No había duda. Es que ellos no querían reconocerla. Porque si ellos reconocían que Jesús venía de parte de Dios y él era el Mesías, entonces eso significaba rendición completa, automática. Ellos tenían que dejar todo. Es más, cuando vino Juan y Juan les habló, ellos sabían que no había nada en Juan para desacreditarlo. El problema es que Juan predicaba este mensaje: arrepiéntanse. Y ellos, estos líderes, no querían arrepentirse. No podían imaginar hacer lo mismo que hacían los pecadores en la mente de ellos, ¿no? De venir y públicamente confesar sus pecados. No. Ellos habían vivido una vida religiosa por tanto tiempo y habían convencido a todos de que ellos eran tan justos que era impensable para ellos confesar. Era impensable para ellos quedar expuestos. Así que el camino que ellos eligieron más bien fue el camino de la religiosidad hipócrita. De mostrarse: nosotros no necesitamos el bautismo de Juan. Y Jesús les hace la pregunta y ellos ahora se sienten atrapados por la pregunta. Porque a ellos no les importa si Juan venía de parte de Dios o no. Ellos están evaluando qué es lo que más les conviene para mantener sus intereses. Así que ellos están pensando ahí: si decimos que vino de parte del Señor, nos va a decir por qué no le creíste, vamos a quedar como tontos acá. Y si le decimos de parte de los hombres, nos van a linchar, nos van a matar. Hay 2 millones de personas acá en la ciudad de Jerusalén que están diciendo que creen que Jesús es el Mesías. Y ahora decimos nosotros: no, él es un impostor. Ahí termina nuestra vida, ¿no? Así que ellos le dicen: no sabemos. Y Jesús les expone y les muestra: el tema no es que no saben. ¿Para qué quieren la verdad si no van a responder a esa verdad? La pregunta sería: si vos estarías completamente convencido que Jesús es el Hijo de Dios, que vino al mundo a tomar el reino que es propio de Él, que Él es el Salvador, si vos sabrías sin ninguna duda eso,
¿cambiaría algo? ¿Cambiaría tu día de mañana? Para muchas personas no cambiaría nada. Porque lo que están debatiendo no es quién es Jesús, sino que es cuánto Jesús quiere interferir con mis intereses. Y ellos no están dispuestos a ceder. No quieren que Jesús gobierne. Ese es el punto, lo hablamos. El punto crítico del Evangelio es la autoridad. La gente de ese tiempo no tenía problema en decir, está bien, Jesús es el hijo de David. El problema estaba en rendir su voluntad a Cristo. Y después de esa escena, Jesús ahora empieza a confrontar a los líderes de Israel frente a todos, mientras está ahí en el templo, y lo que va a reflejar Jesús es que ellos no quieren reconocerle como autoridad. Y lo va a hacer con 3 parábolas. La semana pasada vimos la primera, esta parábola del padre con sus 2 hijos, y veíamos en esta parábola que Jesús les mostró que hay diferentes formas de rebeldía. Una forma de rebeldía es la que abiertamente dice, yo hago lo que quiera. No quiero obedecer a Dios, yo voy a hacer mi vida, no me importa lo que Dios dice. Y esa rebeldía abierta es gravísima. Claro que sí. Es insolencia, es una audacia tremenda al Creador. Le vas a decir que no, que vas a vivir como querés. Pero bueno, la necedad está ahí, ¿no? Y las personas responden así. Yo voy a vivir mi vida y no voy a escuchar a Dios. Pero las personas que están viviendo en rebeldía, saben que están viviendo en rebeldía y los demás saben que ellos están viviendo en rebeldía. Así que esas personas pueden entender lo que es la gracia, pueden entender lo que es arrepentirse, pueden entender de que están perdidos y entonces escuchar el llamado de Dios, escuchar la voz de Dios en su corazón y abandonar ese pecado y venir con un corazón arrepentido. Pero hay otra persona, hay otra forma de rebeldía que es mucho más peligrosa, que es la hipocresía. Porque esta forma de rebeldía se muestra, como dijimos la semana pasada, el hijo ideal. Se muestra como que todo está bien, se muestra que estamos dispuestos, amamos a Dios, queremos hacer lo que Él nos dice. Decimos todas las palabras correctas, pero en la práctica no estamos rindiendo nuestra voluntad a Cristo. No estamos obedeciendo. Y esa religiosidad hipócrita, superficial, se vuelve una trampa, porque no puedo tener gracia. Y la salvación es por gracia. Decíamos la semana pasada, nadie va a ser salvo que no obedezca al Padre. El que no hace la voluntad del Padre no va a entrar al reino. ¿Quiénes son los que entran al reino? Bueno, los publicanos y las rameras, que aunque inicialmente habían dicho no, después se arrepintieron. Ellos van a entrar al reino. Pero los religiosos hipócritas que cumplen con los ritos, pero que ellos no están obedeciendo al Padre, ellos no van al reino. Ellos van a estar afuera del reino, ellos se van a perder. Entonces todo parece dado vuelta acá, porque para Israel los líderes de la nación eran los referentes más grandes que había de vida espiritual. Y ahora Jesús le está diciendo, ellos no van a estar en el reino. ¿Por qué no van a estar? ¿Porque no pueden entrar? Sí, si aún un Pablo era, siendo el principal, un gran líder entre los religiosos, aún así él se arrepintió. Pero el problema con los religiosos es que para poder entrar al reino tienen que arrepentirse. Tienen que confesar su pecado. Tienen que mostrarse pecadores. Nadie va a entrar al reino que se diga de sí mismo justo. Lo dice en Primera de Juan, ¿no? Que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, mentimos, no practicamos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, este es el corazón de toda esta sección. Jesús está confrontando la religiosidad hipócrita
mostrándoles que ellos son rebeldes. Son rebeldes porque aunque mostraron mucha piedad por mucho tiempo, ahora que viene Cristo, no quieren rendir su voluntad. No quieren aceptar a Cristo como su Señor. No quieren tomar a Cristo como el Rey de su vida. Y entonces Jesús está confrontando eso con estas parábolas. Hoy vamos a ver la segunda parábola. Y en la segunda parábola Jesús va a hacer exactamente lo mismo. Va a contar una historia para sacar a luz la rebeldía de hombres que se habían hecho pasar como religiosos, piadosos. Y va a mostrar que en realidad ellos están en sus corazones maquinando cómo matarle a Jesús. La historia que vamos a leer ahora, la parábola que vamos a leer ahora, es asombrosa. Lo que vamos a leer pasó días antes del gran desenlace. Pero en esta parábola, Jesús va a anticipar exactamente lo que le espera. Jesús sabe exactamente lo que estos hombres están pensando, lo que están planeando y lo que van a hacer. Él reconoce las motivaciones y sabe las acciones que se vienen. Así que Jesús en esta historia, en esta parábola, lo que va a hacer es anunciar el más horrible asesinato que jamás este mundo ha visto. El peor asesinato de toda la historia es cuando Dios Hijo se hizo carne, vivió una vida santa, inocente, y hombres que querían mantener su propio reino rechazaron su autoridad. Y tanto les irritó el mensaje de Cristo que había solo dos opciones. O nos rendimos a Él o lo matamos. No había más. Y ese día ellos decidieron cometer el peor asesinato de toda la historia. Y realmente podemos ver esto desde la óptica divina y vemos a un Dios soberano que dirige todo. Y Dios mandó a su Hijo al mundo a dar su vida. Y Jesús está yendo voluntariamente. Pero desde la óptica humana, lo que tenés son hombres rebeldes que quieren mantener su reino, que van a levantarse en contra de la verdad para silenciarla. Y ellos van a cometer este horrible asesinato. Así que el título del mensaje de hoy es Las crónicas de un asesinato anunciado. Las crónicas de un asesinato anunciado. Y vamos a ver a Jesús mismo contarnos cómo va a ser el asesinato que van a cometer de sí mismo, ¿sí? A que lo van a matar a él. Leamos los versículos 33 hasta el 46. Dice así: Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo
que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Una historia tremenda, con enseñanzas muy profundas y muy cercanas a nosotros. Porque esta historia no solo está hablando de la rebeldía de los líderes de la nación de Israel. La misma rebeldía que había en sus corazones cuando ellos planearon matar a Jesús fue la que había en el corazón del pueblo, que fue motivado y que fue manipulado por los líderes. Y esa misma rebeldía es lo que hay en el corazón de todos los que rechazan a Cristo. Aún esta mañana, escuchando la predicación, hay una decisión. Yo decía hace un momento, uno se rinde a Cristo en obediencia, o la enseñanza de Cristo te irrita, te expone, te muestra que vos estás rebelándote, y entonces o venís a Cristo o odias a Cristo. Y esto es lo que pasó con estos hombres. Veamos entonces esta segunda historia. Comienza con un mandato. Fíjate, en forma imperativa Jesús dice, oíd otra parábola. Él quiere que ellos presten atención a otra historia que Él va a contar para que ellos entiendan lo que está pasando. Y esta próxima no tiene que ver con el padre y sus hijos. Ahora hay un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. Esa expresión padre de familia no está poniendo tanto el énfasis en cuántos hijos él tenía, sino la imagen de que él es la cabeza del hogar, y la imagen es la de un hombre que tiene un campo propio que él va a cultivar. Era común en esta zona del mundo que familias en algún momento pudieran adquirir una pequeña porción de terreno y hagan un proyecto económico con ese terreno. Esta es una zona muy productiva, hay muchos cultivos, y de todos el cultivo tal vez más característico sería la vid. La vid aparece en muchos pasajes en todo el Antiguo Testamento relacionándolo con la bendición de Dios. La bendición de Dios para la nación de Israel, aún la bendición de Dios para el reino futuro de Israel. La vid era algo que ellos conocían muy bien. Estaba en su territorio y entendían esta figura, un hombre que va a plantar una viña. La palabra viña acá no se refiere a una plantita de vid, sino que está hablando de un cultivo. No sabemos el tamaño, pero este hombre trabajó arduamente para crear un negocio. Él plantó muchas vides, ¿sí? Y esta es la viña. En la historia anterior, yo primero te narré la historia y después sentimos el golpe cuando Jesús les apuntó. Déjenme en esta historia hacer algo distinto. Quiero ir señalándote qué está pasando en esta historia y después vamos a sentir el golpe también, ¿sí? Pero cuando Jesús está describiendo acá un hombre que planta una viña, esta imagen de la viña es muy común para referirse a la nación de Israel. En esta historia, Jesús sin duda se está refiriendo a la nación y no necesitó una explicación detallada, porque muchos pasajes en el Antiguo Testamento usan la imagen de una viña para hablar de Israel. Déjenme leerles un par. Abran ahí en Isaías capítulo 5, versículo 1. Y se los quiero leer porque esto estaba en la mente de la gente que estaba escuchando ese día a Jesús. Y cuando Jesús empezó a contar su historia, los elementos de esta historia son tan parecidos que esa gente naturalmente hubiese conectado este pasaje. Así que quiero que prestes atención. Isaías 5:1.
Dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Claro, en esa última expresión, dio uvas silvestres, hay algo distinto en la historia. Jesús introduce otros personajes acá, los labradores, y es porque Jesús está señalando con el dedo a personas específicas, ahora vamos a ver, pero hasta ahí, fíjate cuán parecidas son las imágenes. En Isaías el énfasis es otro. Mirá lo que dice el versículo que sigue. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que no se haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, postillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ellas. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Los elementos de esta historia son similares en el hecho de que la viña se refiere a la nación de Israel. El Padre, o acá es Dios, el que planta esa viña y tiene una expectativa, que dé fruto. Pero el resultado es muy distinto al esperado. No recibe el fruto para el cual él plantó esa viña. La historia que estamos leyendo, el problema era los labradores que no quieren dar el fruto. El problema es la vid, que no produce ningún fruto. Y en este pasaje, ¿te fijaste esa expresión? ¿Qué más podía hacer? ¿Qué faltó? No tenían las herramientas, no tenían el conocimiento, no hice todo lo necesario para que esté el fruto, pero no hay ningún fruto. En esta historia que estamos estudiando ahora, vos vas a ver que el énfasis también está en todo lo que el padre de esta familia hizo para que haya fruto. Y la decepción de que ahora no hay fruto y esta misma sensación, ¿qué más se podía hacer? ¿En qué falló el padre de familia? No, el problema no está ahí. Hay varios pasajes más que describen ahí en el Salmo 80, pueden anotar, versículos 8 al 13, Jeremías 2, 20 y 21, y también Ezequiel 15, del 1 al 8. En todos estos pasajes hay una imagen consistente y cada uno de estos pasajes resalta un detalle distinto y va ampliando esta imagen de Dios plantando, trabajando y preparando una nación con la expectativa de que traiga fruto, y la decepción y después el juicio que va a venir. Así que la gente que esté escuchando esta historia tiene esta temática en su mente. Ellos ya han escuchado hablar de lo que estaba pasando, pero Jesús va a introducir elementos nuevos y esos son los que van a confrontar la rebeldía de estos líderes. Mira los detalles que siguen. Este hombre plantó una viña y trabajó para que tenga todo lo necesario para producir. Fíjate, lo primero dice, la cercó de vallado. Si uno quiere que haya una producción, tiene que proteger el cultivo. Lo va a proteger de animales que podrían entrar y romper todo. La va a proteger de ladrones que vendrían y también se llevarían todo el fruto y el daño que podrían causar. Entonces, cuando uno va a plantar la viña, una de las primeras cosas que va a hacer es, mientras está creciendo ahí la plantita, va a trabajar en todo el perímetro. Este perímetro se podía hacer de varias formas, usualmente eran paredes de ladrillo, ya sea de piedra o de barro cocido, que se levantaba como muralla y al frente, por si todavía habría algún peligro, se plantaban o se tiraban ramas de
pinches, de espinas, que rodeaban todo el lugar. Así que él se encargó de que esté toda protegida. Cavó en ella un lagar. El lagar es la prensa que se usa para sacar el jugo de la uva. Y en aquel tiempo no había maquinarias, así que lo que hacían era cavar en una piedra gigante, la que más grande que podían encontrar. Cavaban a fuerza de golpes una pileta y en ese lugar tiraban toda la fruta. Y hay algunas imágenes antiguas en jeroglíficos que muestran a hombres que tienen arriba como palos y sogas que se agarran y ellos van agarrándose de la soga y caminando arriba de toda esta pileta y después van drenando el jugo hacia un costado de donde después se hace el vino. Entonces esto era muy común. Era mucho trabajo, pero este hombre había tomado el esfuerzo de hacerlo, cavó el lagar, edificó una torre. La torre sirve para vigilar, pero la verdad es que uno no está muchas veces parado ahí mirando si vienen enemigos. No hay gente en las torres estas. Las torres más bien servían para guardar cosas. Entonces armaron su galponcito donde ponían sus herramientas y tenía seguridad y podían dejar ahí las cosas en el campo. Y agrega después que él la va a arrendar a unos labradores y se fue lejos. Sé que ya sabemos quién es la vid, la viña. La viña es la nación de Israel. Terminemos de conectar los personajes. Dijimos el dueño de la viña es Dios. Él es el que hizo el trabajo, Él es el que tomó esta nación siendo nada y la trabajó. Él la cultivó y Él buscaba a través de esta nación mostrar su gloria en este mundo. Así que Él hizo todo. ¿Se acuerdan? Leímos ahí en Isaías. ¿Qué más podría haber hecho? ¿Faltó algo para que este viñedo produzca? No, estaba todo ahí listo. Este hombre de forma muy diligente preparó. Pero ahora hay nuevos personajes. Él se la va a arrendar a unos labradores. Estos labradores son, no el viñedo, pero son personas que están administrando ese viñedo. Este pasaje claramente está confrontando a los líderes de la nación. Ahora, no tenemos que alejarnos de las implicaciones de este pasaje pensando, no, yo soy la víctima de esta situación. Porque lo mismo que hay en el corazón de estos líderes, después se reflejó en el corazón del pueblo. Y esta rebeldía es el problema que hay en el corazón de la humanidad. Ahora, técnicamente, Jesús está señalando a los fariseos, a los líderes de la nación de Israel, y Él los está asociando ahora con estos labradores. Ahora, Jesús no explicó acá de quién se trataban estos labradores. Vamos a ver más adelante, por la pregunta que hace Jesús, la respuesta que tiene, que tal vez hasta ese punto ellos no se habían dado cuenta de qué estaba queriendo decir Jesús. Pero entran ahora estos labradores. Estos son los administradores. Son los que tienen que guiar todo y esto también hubiese sido común. Que esto hubiese sido un proyecto no para que él lo cultive, sino para que otro lo haga y le dé los beneficios. Ahora, todo esto le pertenecía al dueño. Ellos habían hecho un arreglo. El dueño lo hizo para tener un fruto, así que estos hombres estaban obligados a dar el pago por el alquiler y por el uso de ese lugar. Versículo 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Esta idea que se acerque el tiempo del fruto, probablemente pasaron años hasta que ellos tenían que empezar a pagar. Y es porque tomaba mucho tiempo que estas plantas crezcan y había que trabajarlas, había que atarlas, podarlas. Y entonces, por algunos años no iban a dar nada, después muy poquito, y llegó el momento donde todas estas plantas ya están perfectamente funcionales. Era la época, era el tiempo donde ellos tenían que dar el fruto. Así que hasta acá la historia es muy natural.
ellos lo han visto muchas veces. El versículo 35 es el que crea una disrupción en toda esta historia. Y es, más los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Fíjate el cuadro que está armando Jesús hasta acá. Es esto. Dios ha sido bueno con su pueblo. ¿Qué tan bueno ha sido Dios? Inimaginablemente bueno. Y pienso, ninguno de nosotros puede decir, el Señor no es digno de mi adoración. Todo lo que tenemos, nuestra vida y todo lo que hemos recibido de bien desde que nacimos hasta ahora, todo vino del cielo. El Señor se ha ocupado de traernos la verdad. Pienso, cuánta gracia el Señor ha traído a todos los que estamos acá. Pienso desde mucho tiempo atrás, escuchar el Evangelio. Algunos desde niños, en familias cristianas, escuchando el Evangelio, teniendo acceso a la gracia del Señor. Y este cuadro, todo esto Dios lo hizo, pero ¿lo hizo con qué propósito? El fruto. Ahora, ¿qué significa que Dios busca el fruto? ¿Significa que no hay amor sincero, que Dios no está interesado en nosotros? Claro que sí, Él es de un Dios bueno, pero Él creó todas las cosas para su propia gloria. Y nuestro mayor gozo es vivir para Él. Y nosotros somos su creación y nosotros fuimos alcanzados por Él y por su gracia, entonces debemos a Él nuestra vida, todo lo que tenemos. Pero cuando llega el momento de tener los frutos, aquí es donde entra la rebeldía, ¿no? Fíjate la forma de rebeldía que estos hombres van a mostrar. No es la forma de rebeldía sutil, es la forma de rebeldía abierta. ¿Por qué estos hombres matarían, golpearían y apedrearían a los siervos? Bueno, yo me imagino que estos siervos tal vez se habían vuelto bastante irritantes. Tal vez llegaron un día al viñedo y le dijeron, hola, ¿cómo están? ¿Tanto tiempo? Vinimos a buscar el fruto. Y de arriba, ¿no es cierto? No le daban ni bolillas, decimos, ¿no? Miraban para otro lado, seguían haciendo sus cosas adentro. Y de repente, hey, estamos acá, déjenos entrar. Y salen de afuera. ¿Qué quieren acá? Váyanse de acá. ¿Cómo que el amo nos mandó a buscar el fruto? Ya es tiempo de pagar el fruto. Y ellos dijeron, no, váyanse. No vamos a dar nada de fruto. Y los siervos afuera insistiendo. Ustedes se están rebelando contra el amo. Va a venir consecuencias. No nos vamos de acá hasta que no nos den todo el fruto. El amo es digno de todo el fruto. Y no los dejaban en paz. Y estas personas estaban determinadas a no hacerlo. Entonces, en un momento, llegaron a esto. Llegaron hasta el extremo de agarrar a estos siervos, golpearlos, empezar, si no se callan, le vamos a pegar, ¿no es cierto? Y estos hombres no se callaban. Y después de pegarles, como no podían hacer más nada, agarraron a uno, ¿no es cierto? Y lo mataron. Capaz que ahí se van a intimidar. Y no se intimidaban estos hombres. Y a otros los apedrearon, los corrieron con piedras y escaparon golpeados y lograron volver hasta donde estaba el amo y llegaron todos golpeados. ¿Quiénes son estos siervos? Bueno, estos siervos representan a todos los mensajeros que a través de toda la historia han hablado en nombre de Dios. Son los profetas, son los predicadores, son los que han dicho a la humanidad, rindan el fruto del cual Dios es digno. Le han llamado a adorar a Dios. Le han llamado a amar a Dios con todo el corazón, mente, alma y fuerza. Y las personas y la nación de Israel y los líderes de la nación de Israel, acá señalados específicamente y puntualmente, ellos no quieren rendirse a Dios, no quieren honrar a Dios, no quieren darle aquello de lo cual Él es digno. Y entonces, ¿qué hicieron a través de toda la historia de la humanidad? Desde Abel, que con su ofrenda exponía la rebeldía de Caín, desde Abel en adelante, fueron odiados, fueron perseguidos, fueron apedreados, fueron aserrados,
fueron torturados, fueron asesinados. Así que el versículo 35 describe esa escena. Ahora la pregunta está en el versículo 36. ¿Qué va a hacer ahora este hombre? Uno podría pensar, bueno, este hombre lo que quiere es el fruto y está buscando la forma de tener ese fruto. Así que podríamos pensar, él va a mandar más gente para buscar el fruto. Pero acordate que este hombre está representando a Dios acá. Y uno pensaría, frente a tal rebeldía, frente a tal osadía de estos hombres, ¿qué debería hacer Dios? O sea, Él no está limitado. Él inmediatamente podría haber aniquilado a todos los que se rebelaban. Pero no lo hizo. El versículo 36 lo que muestra es la paciencia de este hombre. Es el deseo del bien para ellos y a la misma vez buscar este fruto. Él está dispuesto a perdonar que hayan matado a sus siervos, así que dice, envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros. Así que, ¿cuál es su método? Obreros, mensajeros, que llamen. Y ellos van. Estos siervos, yo me imagino, sabiendo lo que había pasado con los anteriores, mostraron gran valentía al ir a este lugar. Porque ellos no aparecieron ese día sin saber lo que iba a pasar. Llegaron sabiendo que iban a ser rechazados, odiados, apedreados y que iban a morir. Como muchos de los siervos de Cristo a través de toda la historia, que la persecución les tomó por sorpresa. Ellos fueron al ojo de la tormenta. Fueron a predicar un mensaje que sabía que iba a ser rechazado. Pero cuando llegaron ahí, ellos no diluyeron el mensaje, no acomodaron el mensaje. Ellos llamaron a las personas al arrepentimiento y a la salvación. Ellos dijeron, acá está el Rey. Tomen a Cristo como el Rey de sus vidas. Si ellos hubiesen dicho otra cosa, si ellos hubiesen dicho un mensaje como, el Padre está muy contento con ustedes, qué bueno que ustedes puedan tener todo este cultivo, espero que sean felices y disfruten de todo lo que tienen, entonces ellos hubiesen estado felices con los siervos. ¿Qué fue lo que les irritó? Fue el mensaje, denle al dueño aquello de lo cual él es digno. Denle el fruto. En otras palabras, obedezcan, como dijo la semana pasada Jesús. Vengan a Él. Pero ellos, de nuevo en la segunda parte del versículo, hicieron con ellos de la misma manera. No hubo ningún cambio, nada de arrepentimiento. Así que versículo 37, finalmente les envió su hijo. Este finalmente es muy importante, porque el hijo, el enviar al hijo fue el último paso. En esta historia, Jesús está diciendo que el Padre no planea enviar a ningún otro siervo después del Hijo. El Hijo es el fin. El Hijo fue el último de los profetas. El Hijo fue el último de los mensajeros, que fue enviado para llamar al mundo al arrepentimiento. Entonces, contrario a todas las sectas que hablan de nuevos apóstoles, nuevos profetas, nuevos evangelios que se escriben los mormones. No, este es el último por el cual Dios habló. Jesús, frente a todo eso, dice, finalmente el Padre envió al Hijo. Habiendo Dios hablado muchas veces a nuestro Padre por los profetas, en este postrero tiempo no ha hablado por el Hijo. No hay más mensaje de Dios. Nunca nadie más va a escuchar a ninguna persona hablando nada de parte de Dios fuera de lo que ya fue dicho en Cristo y los apóstoles. Y si alguien dice algo distinto, sea anatema. No hay nueva revelación. No hay sueños ni visiones. No hay nuevos apóstoles. No hay nuevos mensajeros. Finalmente envió al Hijo. El Hijo es la culminación.
de la revelación. Y fíjense cuando envía al Hijo, el Padre, lo envía diciendo, y la idea ahí diciendo es, mientras Él ve a su Hijo alejarse, en su mente Él está diciendo una y otra vez estas palabras: tendrán respeto a mi Hijo. La idea de tener respeto tiene que ver con reconocerlo, o mostrar reverencia, o volverse hacia Él. Este sería el sentido de esta idea de tener respeto hacia el Hijo. Es el Hijo. Ahora sí, esto está reflejando a Dios, y esto no está mostrando un Dios ingenuo que no sabe lo que va a pasar con su Hijo. Pero esto está mostrando un Dios compasivo, amoroso, que está dando a su Hijo como la expresión máxima que Él podría dar de esa búsqueda sincera. Denle lo que Él es digno. Envía al Hijo. Y el versículo 39. Acá está el corazón de toda esta parábola. Porque esta parábola expone la rebeldía, dijimos, y este pasaje, este versículo es el que va a señalarlo. Y versículo 38. Más los labradores, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Vieron que cuando uno investiga un crimen, lo que se evalúa cuando quieren saber quién fue el asesino es quién tenía una razón para asesinar. Bueno, el asesinato de Cristo, no hace falta un detective experto para que quede en evidencia quién fue el que mató a Cristo, ¿no? ¿Quiénes tenían la razón para matarlo a Cristo? Acá Jesús los está exponiendo. Ellos son ladrones, usurpadores. Fue esa la motivación: matar al verdadero dueño para quedarse ellos con lo que no les pertenecía y robar el lugar que era del Padre. Este pasaje está mostrando que los hombres que van a matar a Jesús saben exactamente quién Él es. Ellos saben que Él es el Hijo. Y van a matarlo intencionalmente por proteger sus intereses y buscar sus propios deseos. Matémonos y apoderémonos de su heredad. ¿No está esto en el corazón de toda la rebeldía contra Dios? ¿No está la idea de querer ser yo el dueño? ¿De querer ser yo Dios? ¿De querer ser yo independiente y de no rendirle cuenta a nadie y hacer mi voluntad para lograr mis deseos? Y esta es la noticia: vos no sos Dios. Dios, el Creador, Él es el único digno de toda la honra, gloria y alabanza. Él es dueño de todas las cosas. Nosotros somos sus criaturas. Nunca vamos a ser Dios. Y lo que necesitamos es reconocer: no es nuestro. Gracias, Dios, por todo lo que nos has dado, por todos tus beneficios. Y nosotros somos los beneficiarios de todo esto. Y por eso ahora nos volvemos a adorarte, a agradecerte y a darte lo que te corresponde: la adoración. Dios no fue mezquino. Dios no fue malo. ¿Qué razón habría para rebelarnos contra Él? Esta es la razón: una confusión de quién sos vos y de quién es lo que vos tenés. No es tu heredad. Vos estás en la heredad de otro que te la dio para que la administres. Tu vida no es tuya. Pero en el corazón de la rebeldía está esto: matemos al Hijo para quedarnos con la heredad. Claro, Cristo ya no va a morir de nuevo. Su sacrificio fue una sola vez. Pero la misma rebeldía que llevó a Jesús a la cruz es la que está en el corazón de las personas que dicen: matemos al Hijo para quedarnos con la heredad. Están diciendo: nosotros vamos a rechazar el Evangelio. Nosotros vamos a resistir la doctrina que nos llama a la obediencia y a la sujeción. Vamos a crear toda clase de engaños e hipocresía, religiosidad superficial
para no darle a Dios lo que a Él le corresponde. Y entonces, mirá los detalles que Jesús va a contar acá. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Ese detalle de le echaron fuera de la viña no era necesario para esta historia. Él podría haber dicho, le mataron, simplemente. Jesús podría haber dicho eso, pero lo agregó Jesús acá como una predicción específica de cómo Él iba a morir. Ahí en Hebreos 13, 11 al 14 dice así: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducido en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Jesús fue sacrificado fuera del campamento. Esto es un cumplimiento de esta predicción de Cristo, de lo que estaba a punto de pasar en un par de días. Bueno, como es característico de Jesús, ahora viene la trampa. El versículo 40. Parece que estos hombres no aprenden la lección. Ellos mismos se meten, ¿no es cierto?, en la trampa, y Jesús, de una forma tan sabia, les ha guiado hasta este punto, porque ellos no se dan cuenta de que Jesús los está exponiendo. Ellos no se ven como los rebeldes. Pero Jesús, ahora el versículo 40 le pregunta: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? En vez de Él terminar la historia, Él le dice: terminen la historia ustedes. ¿Cómo termina esta historia? ¿Qué pasa ahora? Y Él quiere que ellos lo digan para que ellos queden acorralados con sus propias palabras. La respuesta es: a los malos destruirá sin misericordia. Y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Esta es la sentencia. Ellos mismos están dándola. La idea, ¿no es cierto?, es la palabra malos y misericordia es un juego de palabras que lo que estaría mostrando es, de acuerdo a su naturaleza, ellos van a ser tratados. A los malos los tratará de forma mala, ¿sí? Lo que le va a pasar a ellos tiene relación con lo que ellos son, con lo que ellos hacen. Dios va a castigar. Dios es paciente y misericordioso. Entonces le mandó siervos una y otra vez. Pero no tenemos que confundir la paciencia y la misericordia de Dios con su justicia. Porque su justicia llega. Y aunque el Padre le mandó una y otra vez, ahora mataron al Hijo y llegó ahora el día del castigo. Y esto está haciendo referencia al castigo que viene en el futuro. Y agrega algo más que ellos mismos dicen: y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. El punto es el fruto, ¿no? Entonces, este hombre no quiere perder ese fruto. El problema son los que están a cargo, son los que están guiando. Así que ellos van a ser castigados y esto va a ser dado a otros. Bueno, ahora Jesús, que ellos dijeron estas palabras, está listo para darle ese golpe que confronte su condición. Versículo 42. Jesús le dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? De la misma manera, Jesús ahora va a exponerles y va a dejar en claro quién es quién en todo esto. Y Jesús va a decir: los hombres que están rechazándolo a Él, esos son los labradores malvados. Estos son los que están usurpando lo que es de Dios, los que se están quedando con el reino en su imaginación, y son los que van a ser juzgados por Dios, los que rechazaron. Ahora Jesús cambia la analogía un poquito para que ellos entiendan quiénes son los labradores malvados, y ahora muestra la imagen de una construcción, ya no de una viña,
sino de un edificio. Y Jesús lo hace porque Él quiere citar el Salmo 118, versículos 22 y 23, en donde se usan estas mismas palabras. Y Jesús va a decir que en el Salmo 118 hay una predicción de cómo Jesús va a ser rechazado. Y Jesús está reconociendo en ese salmo un anticipo de el rechazo de Él y lo que vendría después. El salmo dice así: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. La piedra que desecharon los edificadores. Así que ahora estamos con otra analogía. Dejemos un ratito el viñedo al costado y pensemos en el edificio. Imagínense, ¿no es cierto?, a un hombre que está queriendo construir. En el mundo antiguo se construía con piedras encastradas, con materiales distintos a los que usamos hoy, ¿no? Así que todas las piedras se tomaban y se traían al lugar, y las piedras se usaban apoyándola una contra otra hasta armar toda la estructura. Y todo comenzaba con una piedra que daba el ángulo exacto con el que se tenían que construir las otras paredes. Esa era la piedra del ángulo. Así que la imagen que está pensando Jesús acá es la de un grupo de trabajadores que trajeron todas las piedras y apartaron acá las que pensaban que iba a servir, y allá tiraron una que no servía para nada. Y empezaron a probar y pensaron: ¿y con qué piedra arrancamos? Y de repente se dan cuenta, la que habíamos tirado, que no servía para nada, la ponen en el lugar y dicen: esta es la piedra, esta es la que tiene que ir acá. La piedra del ángulo puede referirse a una piedra del fundamento de un edificio, o puede referirse a una piedra que se coloque tal vez en un arco. ¿Vieron cuando se está construyendo un arco? Se pone un soporte abajo y se van calzando todas las piedras hasta que pones la piedra del centro. Cuando pones la piedra del centro, sacás el soporte porque ya esa piedra sostiene todo. Esa es la piedra clave. Entonces estos hombres venían trabajando, armando su arco, y ahora no le entra ninguna piedra. Y la piedra que habían tirado allá la agarran, no va a ser esta. La ponen y era la piedra clave, era la piedra del centro. ¿Y a qué se refiere esta imagen? Bueno, Jesús está hablando del rechazo que estas personas iban a hacer de Él. El rechazo por mantener su gobierno, su autoridad, su independencia, su autonomía. Y estas personas estaban rechazando a quien Dios había designado para que sea la pieza clave sobre la que todo el reino se edifica. Sin Cristo no tienen nada. Si rechazan a Cristo, entonces, ¿qué queda? Él es la principal piedra del ángulo. Y bueno, esto es reforzado en muchos pasajes del Nuevo Testamento. Pueden notar ahí 1 de Pedro 2:8. Solo un detalle. El rechazo de Cristo fue planeado y respondió a un propósito de Dios. Y Él fue esta roca que no servía en la mente de ellos y que terminó siendo el tropiezo para ellos, que se endurecieron contra Cristo. Y agrega un detalle más el Salmo, y Cristo lo relata: el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. El Señor ha hecho esto se refiere a todo este cuadro. A diferencia del Padre, que tenía la expectativa y que se frustraron sus expectativas, Dios no está frustrado porque Él hizo todo esto. Aún haber puesto a estos labradores malvados y todo lo que pasó es parte de un plan. Y esto es cosa maravillosa cuando pensás cómo Dios en su soberanía puede usar aún la rebeldía de los hombres para cumplir sus propósitos. Así que Jesús va a aplicar esto, terminando ya ahora en el versículo 43, y dice: por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Este pasaje ha dado para mucha confusión. De hecho, esta semana en la clase de eclesiología, un alumno me preguntó sobre el mismo concepto que este pasaje está tratando, y vinimos a este pasaje. Porque la pregunta o el pasaje ha dado para mucha confusión, porque lo que está diciendo este pasaje es que
se va a quitar el reino de unas manos y se va a poner en otras manos. Y muchos lo que han visto en este pasaje es una evidencia de que Dios ya terminó su plan para Israel por haber rechazado Israel al Mesías, y ahora ya no hay más para Israel, porque todo lo que Dios había prometido a Israel ahora fue trasladado a la iglesia. Y la iglesia ahora es el nuevo Israel. La iglesia ahora es el reino de Dios. Y entonces la rebelión, y muchos señalan este punto como el punto de quiebre, ¿no? Este es el punto del rechazo final, y ahora se terminó la historia para Israel. Ahora, este pasaje no está diciendo que Dios canceló las promesas literales que le hizo al pueblo étnico judío. No está diciendo que está anulada Israel como nación. No está diciendo que en la nueva era Israel no tiene ninguna parte. Como antes estábamos en una etapa donde Israel era central y ahora estamos en otra etapa donde Israel no tiene ninguna parte. Porque cuando vos lees en otros pasajes, vos podés armar un cuadro completo de lo que es el propósito de Dios para la nación de Israel. Y no es necesario decir esto porque veíamos al principio, Israel está siendo señalada en la viña. Los labradores malvados son los líderes de la nación de Israel. La viña no está cancelada, no está destruida, no está anulada, los propósitos del Padre siguen igual. Pero claro, hay una transición clara que va a pasar en este punto. Y es que está por inaugurarse una nueva etapa en donde Dios va a traer el fruto para el cual el Mesías vino, no a través de la estructura de la nación de Israel, sino a través de un nuevo pueblo. Un nuevo pueblo que está formado por judíos y gentiles, que es la iglesia. Claro que Israel no está descartada, Israel está invitada. Israel también es llamada a llevar fruto para la gloria de Dios. Pero claro, hay una expresión del reino para Israel que está guardada para Israel. Y esa expresión del reino, claro, no está señalada en este pasaje. No está en este pasaje Jesús anunciando la restauración futura de Israel, porque su propósito no es hablarnos de la historia de Israel, sino que es condenar el rechazo que está por venir en los días que se acercan. Entonces, claro que Dios tiene un propósito para Israel. Claro que la iglesia no reemplazó a Israel. Claro que Israel es invitada y es llamada a la salvación. Pero sí este pasaje señala lo siguiente: Dios sigue buscando fruto. La era de la iglesia es la era en donde Dios va a tener el fruto. Esta es la promesa que hace en esta expresión. Será quitado de vosotros y será dado a gentes que produzcan los frutos de él. Dios va a levantar un pueblo que lleve fruto. Esto es lo que distingue al verdadero pueblo de Dios. Estos son los que son parte del reino de Dios. Porque para esto Dios está estableciendo su reino, para que Él tenga el fruto que Él merece. Y veíamos la semana pasada con el concepto de obediencia y de arrepentimiento esta verdad. La verdad de que venir a Cristo es abandonar el pecado. Venir a Cristo es obedecer ese llamado de arrepentirse de forma práctica y de seguirle como nuestro amo, como nuestro Señor. Y en esta historia estamos viendo lo mismo. El Padre quiere fruto. Y Él no va a quedarse esperando eternamente. Él no está dispuesto a ceder el fruto. El fruto Él lo va a tener. Y sus siervos están llamando a los que quieran responder. Y termina toda esta historia, ahí en el versículo 44, Jesús, con esta aplicación final. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere
le desmenuzará. Jesús puede ser menospreciado en el plano humano, pero no puede ser anulado finalmente. Él va a reinar. Lo que hagamos con Cristo va a determinar nuestro destino eterno. Entonces, frente a Cristo, toda la humanidad choca. Y Jesús está mostrando las consecuencias catastróficas de chocar contra Cristo. Sobre esta piedra, si cayera alguno sobre esta piedra va a ser quebrantado, y sobre quien ella cayere se le desmenuzará. Estos hombres no van a tener éxito en evitar el establecimiento del reino. Estos hombres no van a poder evitar que Cristo tome el lugar que legítimamente le corresponde. No van a poder quedarse con la viña. Es del Padre y el Padre les va a juzgar. Entonces el resultado no va a ser frenar a Cristo, sino va a ser destruirse a sí mismos. Versículo 45. Oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Por eso decía, parece que recién en este punto, cuando Jesús señala quiénes son los personajes y lo que está pasando en este momento, y sabiendo ellos lo que ya estaban planeando hacer con Jesús, ellos no tienen dudas, Jesús está hablando de nosotros. Ahora, si Jesús sabe lo que ellos están haciendo, puede conocer las intenciones de sus corazones, ¿no debería haber sido esto otro testimonio? Si Jesús les está advirtiendo de las consecuencias que van a venir para ellos, no para Él, no van a evitar el reino, pero ellos van a ser destruidos. ¿No era este el momento de arrepentirse? Pero no. Buscaban echarle mano. Si hubiese sido por ellos, ahí mismo le hubiesen matado a Jesús. ¿Y por qué no lo hicieron? Temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Y esto tiene que ver con los cantos de celebración de unos días antes. Tiene que ver con toda la nación escuchando atentamente a Jesús. Así que ellos no tienen el poder para hacerlo. Muchas personas no matan a Jesús solo porque no tienen el poder para hacerlo. La rebeldía está allí latente. La rebeldía es esa distorsión de nuestro corazón de creernos Dios. Es esa distorsión de nuestro corazón de creer que no le debemos obediencia a Dios y que vamos a poder salirnos con la nuestra, de que vamos a poder hacer lo que queremos y no reconocer que el que cae sobre esta roca va a ser destruido. Esta roca le va a desmenuzar. Así que la segunda parábola entonces nos expone aún más en esta rebeldía. Bueno, en esta parábola lo que aprendimos fue, en cuanto, en primer lugar, a la bondad de Dios. Dios nos da todas las cosas. Y tenemos que ver la bondad reflejada en todo lo natural y en todo lo espiritual. Y si vos has estado expuesto a la verdad del Evangelio, si has nacido en un hogar cristiano, si has estado escuchando la sana doctrina, si has tenido acceso a la verdad, todo esto es Dios labrando, Dios es haciendo. Pero esto no es suficiente, ¿no? ¿De qué sirve todo esto si no está el fruto? Lo que Dios busca es eso, es el fruto. Y el fruto es obediencia. El fruto es volverte a Él. El fruto es arrepentimiento. El fruto es vivir una vida digna del Evangelio. El fruto es reconocerle como el Señor de tu vida. Vemos la bondad de Dios. En esta historia vemos también la paciencia de Dios, con una y otra vez enviando a estos obreros, estos mensajeros. Vemos el amor de Dios, que después de enviar a los mensajeros, envía a su Hijo. Habiendo podido destruir a estos hombres antes, ¿qué necesidad había de mandar al Hijo? No tenía que morir el Hijo. Podía ir y ya había suficiente evidencia para matarlos a todos. Pero manda al Hijo con la esperanza de que ellos se arrepientan y no tengan que morir. El amor de Dios. Vimos también en esta historia el juicio de Dios. El juicio va a venir. Si bien Dios es paciente y amoroso, Él es justo. Y el rechazo a su autoridad
va a traer las consecuencias eternas del castigo eterno. Así que hoy es el día para responder. Estos hombres no respondieron. Veíamos ahí al final, se endurecieron y el curso va a seguir. Jesús predijo lo que iba a pasar y no hay marcha atrás. Estas personas van a rechazar a Cristo tal como ellos fueron destinados a tropezar con esa piedra. Oramos. Padre, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque esa es la única explicación por la que no hemos sido consumidos, porque nosotros éramos rebeldes también. Pero, Señor, tú enviaste tu verdad, tú trabajaste en nuestros corazones y tú produjiste el fruto. Y ahora, si hay algo de fruto y si hay un corazón dispuesto a entregártelo a ti, es porque tú lo pusiste en nosotros. Y queremos amarte, queremos vivir para ti. Ayúdanos, Señor, a no engañarnos con una hermosa viña cuando no estamos queriendo entregarte a ti la autoridad completa, el fruto completo. Ayúdanos, Señor, a responder en arrepentimiento y fe. Y, Señor, edifica tu iglesia, aún frente a todo el rechazo que sigue habiendo en este mundo. Tantos miles de millones de personas que están diciendo no a Jesús. Gracias por el remanente. Gracias por tu iglesia. Gracias por tu obra en la vida de un pueblo que está siendo edificado y que va a prevalecer. Y un día el reino va a estar visible en este mundo, en un rey sentado en un trono en Jerusalén. Señor, todos los que sobre quienes caiga esta roca van a ser desmenuzados. No quisiéramos, Señor, que ninguno se pierda. Obra para salvación. Edifica tu iglesia. Gracias por este tiempo y por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.